Los movimientos motores se relacionan mucho con el sistema nervioso en lo que se refiere a que ellos mantienen una jerarquía y una forma de realizarse. Y desde antiguo ya Harry Jackson había descrito la presencia de Harry Jackson había descrito la presencia de movimientos y de una forma sistemática del sistema nervioso de poder actuar acerca de los movimientos. Había un nivel que él describió que era el nivel inferior, que es el nivel de las neuronas que se encuentran en la médula espinal y también en el tronco encefálico, que dijo era el nivel último o final común. Un nivel medio que estaba, según él, puesto que era la corteza cerebral, que era la que enviaba la vía piramidal, que hacía funcionar las vías motoras. Y un nivel que él consideraba superior, que hasta ese entonces se conocía que el lóbulo prefrontal era el centro de la voluntad del sujeto. Y entonces él consideró que justamente esa corteza prefrontal era la zona donde la persona pensaba primero y después se realizaba el movimiento que él quería. Bien, entonces, ¿qué actividades, este tipo de actividades motoras podemos nosotros observar en los pacientes? Primero observamos contracciones que pueden ser isotónicas o isométricas. Las isotónicas son aquellas que hacen cambiar posturas, es decir, cambia cuando nosotros movemos una mano, cuando queremos escribir, etc., cambia posturas algunos músculos, y otros son los que mantienen las posturas, que son las isométricas, y mantienen posturas, por ejemplo, el hombro, el codo, etc., la muñeca, para poder escribir. Los que se mueven son los dedos, pero los restos del brazo mantienen una sola postura. Los movimientos, según la velocidad que se realicen, pueden ser rampantes o muy lentos, o balísticos o muy rápidos también. Los movimientos pueden ser voluntarios o reflejos, es decir, que obedecen a la voluntad o no. Los voluntarios pues obedecen a la voluntad del sujeto, sobre todo de su lóbulo prefrontal, pero los reflejos no. Bien, entonces ya con los últimos estudios en anatomía, fisiología, etc., nosotros podemos determinar cuáles más o menos son las partes encargadas del sistema nervioso central para realizar el movimiento. Y es así que tenemos que, como dijo Harry Jackson, las neuronas de los cuernos anteriores de la médula y también los núcleos motores a nivel de los nervios craneales en el tronco encefálico son lo que se llama vía final común y hasta ahora se conoce así. Bien, la corteza prefrontal, la corteza frontal, que es la que se encuentra en la zona de Rolando, en la cisura de Rolando prerolándica, y que va a formar todo lo que es la vía piramidal, se encuentra pues la segunda parte que se puede decir de la vía motora pura. Sin embargo, existen otras vías que controlan el movimiento motor, y dentro de ellas están los núcleos reticulares, el núcleo vestibular y el núcleo rojo, que mantienen el tono muscular. Otros que mantienen algunos tipos de posturas especiales y fuerza muscular son los ganglios basales, la sustancia negra, el núcleo subtalámico y el cerebelo, que mantienen el movimiento, sobre todo en lo que se refiere a lo que es
la terminación, el movimiento, ver si no haya ataxia o no haya desviaciones en la realización del movimiento. Y la corteza motora suplementaria, que se encuentra relacionada con los engramas motores, eso quiere decir con las zonas motoras donde se almacena, más o menos así, por decirlo así, la memoria de los movimientos que aprendemos a realizar. ¿Ya? Una vez que se aprenden algunos movimientos, se realizan automáticamente. Y la corteza prefrontal, que es la que desde Hagrid Jackson ya se conocía, era la corteza voluntaria, y que si no pensamos en realizar un movimiento, pues no se hace. ¿Entendido? Bien, entonces, ¿qué desórdenes encontramos en la función motora? El primer desorden es la parálisis. La parálisis puede ser parálisis de la neurona motora superior o de la inferior. Cuando es de la parálisis de la neurona motora inferior, pues se presenta el déficit motor, es decir, la parálisis, asociado a alteraciones del tono muscular, arreflexia y ausencia del signo de Babinski. Y se pueden sumar incluso cuando hay parálisis de las neuronas motoras inferiores, porque las lesiones por lo general son del nervio periférico, alteraciones de la sensibilidad con una distribución del nervio o de raíz y también alteraciones autonómicas. En cambio, en la parálisis de lesión de la neurona motora superior, característicamente es la debilidad, la hiperreflexia, hipertonía y la presencia del signo de Babinski, lo que indica la lesión de la vía piramidal. Bien, existen otros disturbios que no son alteraciones con debilidad, sino son alteraciones por falla de la memoria, por decir así, de los movimientos que hemos aprendido. Y esos movimientos, cuando se olvidan esos movimientos que ya hemos aprendido, se llama apraxia. La apraxia se puede asociar de distintos tipos, ¿no? Tipos en los cuales hay apraxia, por ejemplo, para vestirse, apraxia para comer, apraxia para hablar, incluso apraxia para hacer movimientos especiales como, por ejemplo, tejer, tocar instrumentos, etc. Entonces, aparte de eso, tenemos otras alteraciones que no se relacionan con la apraxia, es decir, con la pérdida de esos engramas motores, sino más bien con alteraciones, con la presencia de movimientos anormales que se intercalan junto con los movimientos normales que entorpecen el movimiento. Esos son realizados por lesiones que se encuentran dentro de los ganglios basales. Y también hay otras alteraciones que se asocian a enfermedades que se asocian al movimiento en sí, a la realización del movimiento, y que se asocian con alteraciones del tono y alteraciones de la coordinación de los movimientos. Y esas son alteraciones del cerebelo. Bien. En la clase de hoy vamos a hacer las alteraciones que se relacionan con la postura y con las lesiones, por supuesto, de los ganglios basales. Es decir, con el sistema esteronírico y los ganglios basales. Dentro de las consideraciones anatómicas que nosotros podemos observar desde anatomía que ustedes ya han estudiado, para refrescarles nada más y decirles la zona la zona media del cerebro, donde se encuentran estos ganglios basales, se pueden dividir en dos: en el neoestriado y el paleoestriado. El neoestriado está formado por el putamen, pero por el putamen y el núcleo caudado. En cambio, el paleoestriado, que es lo más antiguo, es el globus pallidus, que tiene dos partes, el globus pallidus externo y el interno. Bien. En la figura nosotros podemos observar el putamen aquí, la cabeza del núcleo caudado, aquí en esta zona de acá, que está en la base del ventrículo lateral. En cambio, el globus pallidus, que tiene sus dos partes, tanto el interno, que es la parte más pequeña, y el externo, la parte más grande, que forman una parte casi triangular en esta región, que
que ven ustedes son dos, ¿no? Y aquí está la vía piramidal, ¿no? Esta vía córtico-espinal, que está señalado como X, que baja entre los mismos núcleos, tanto del tálamo, lobos pálidos y también el núcleo caudado, ¿no? Aquí se encuentra el tálamo con sus núcleos y se encuentran otros núcleos en la base del cráneo del cerebro que también son importantes, como son la sustancia negra y el núcleo subtalámico del lóbulo y el núcleo rojo. Como ven ustedes, tanto el núcleo rojo, el núcleo subtalámico y los núcleos tanto el putamen y lobos pálidos, etc., ejercen vías de ida y vuelta entre uno y otro lado. Bien, tanto como ven ustedes, putamen, lobos pálidos, núcleo rojo, sustancia negra, se interrelacionan unos con otros. Esta interrelación lleva a que haya una conexión que ocasiona que estos núcleos que se encuentran aquí en la base ejerzan efectos sobre la vía piramidal que se encuentra acá. La vía piramidal lleva una serie de descargas eléctricas, por decir así, que van desde las células de Betz hacia las células que se encuentran por decir, en la cabeza del asta anterior de la médula. Pero estas llevan una determinada frecuencia, una determinada intensidad. Para modificar la intensidad y la frecuencia de estas descargas, se ejerce el control motor a este nivel. Y entonces, ahí es donde se hace el control para evitar que haya sobreestimulación a nivel de la vía piramidal. Bien, entonces como ven ustedes también aquí, aquí se nota pues que el putamen, el lobus pálidos, el caudado y el putamen forman una sola entidad. En cambio el lobus pálidos es dos entidades pequeñas, ¿no? Y hay dos lugares, tanto el asa lenticulares como el ansa lenticulares, que van a ir hacia el tálamo y de ahí hacia la corteza premotora. Aquí en el esquema nosotros podemos observar las relaciones que hay tanto del putamen con el lobus pálidos, ¿ya? Y la sustancia negra y el rojo. Y acá en este otro esquema, ya más elaborado, cómo es que a nivel del pálido, interno, en medio, salen estos fascículos, el fascículo talámico, el fascículo lenticular y el ansa lenticulares, que van a formar el campo prarrúbrico, van a formar junto con estas fibras dentro del rubro talámico, etcétera, que ascienden hacia el tálamo, el fascículo talámico. Y este fascículo talámico va a ejercer efecto sobre todos estos núcleos del tálamo, el ventral anterior, el central, etcétera. Y estos van a ejercer efectos sobre la corteza prefrontal, sobre todo los núcleos anteriores, ¿no? Y el parafascicular, a través de ellos, por medio de este núcleo parafascicular, ejercer un efecto de feedback sobre el caudado y el putamen. Y el caudado y el putamen al mismo tiempo van a ejercer efectos sobre el pálido en forma circular, por decir así. Bien. La primera enfermedad que nosotros podemos observar, que es la corea de Sydenham, es producida por el estreptococo beta hemolítico tipo A. Este estreptococo se encuentra localizado por lo general en la garganta de la gente. Es muy frecuente la presencia de este estreptococo porque hace que el paciente tenga la fiebre reumática cuando son todavía niños. En algunos casos, en algunos adultos que no han sido expuestos a este germen. Por lo tanto, muchos de ustedes son gente que está siendo portadora de este germen. Y entonces hay que tener cuidado con esto porque esto produce las infecciones de la faringe y ocasiona la fiebre reumática, sobre todo en los niños que no han estado expuestos a este germen y pueden ocasionarse estas alteraciones. Bien,
Como ven ustedes, un 80% pues son niños y adolescentes, ¿no? Las mujeres están un poco más expuestas que los hombres. ¿Qué es lo que se presenta? Son una serie de anticuerpos porque el germen, la cápsula del germen reacciona con los glóbulos blancos y se producen estos anticuerpos inmunofluorescentes contra el núcleo subtalámico y el núcleo caudado. Y entonces, al hacerse presentes estos anticuerpos, ocasionan que haya alteraciones en la coordinación de estos núcleos para realizar los movimientos. Y entonces se presentan, aparte de eso, cambios de la glía, reacción inflamatoria, etc. Y dentro del cuadro clínico, pues hay movimientos que se presentan bastante intensos, que son movimientos coreicos, que pueden empezar de un lado del cuerpo y a veces se generalizan. Se asocian mucho a ilusiones, alucinaciones, apatía, y también pueden asociarse a alteraciones de los reflejos, como por ejemplo reflejos suspendidos, etc. En este caso se ve un niño con una alteración del movimiento en la mano izquierda. Como ven ustedes, se le pide al niño que adopte una postura y la mano se le mueve sola. Esa es lo que hace un movimiento anormal, ¿no? O sea, la liberación de una serie de movimientos que interfieren con la postura normal. Bien, en este caso, no hay ningún examen de laboratorio que nos pueda decir que el paciente tiene esta enfermedad, a excepción de la velocidad de sedimentación aumentada y la proteína C reactiva, que indican simplemente que específicamente hay una infección, una inflamación, ¿no? Las complicaciones son las mismas de la fiebre reumática, como ven ustedes: carditis, endocarditis, miocarditis, pericarditis, nodos subcutáneos, etc. Bien. Bien, la recuperación es completa en este caso porque es una infección y puede recurrir en algunos casos cuando hay embarazo nuevamente en algunas mujeres, ¿no? La mortalidad es un 2% aproximadamente, pero se debe a las complicaciones de la fiebre reumática. El tratamiento es sintomático con paracetamol para la fiebre y con fenotiacinas o haloperidol para evitar las alteraciones por alucinaciones y ilusiones que tiene el paciente, ¿no? Y la penicilina besatínica para matar el germen. Bien, la corea de Huntington es otra alteración también con relación a esta enfermedad de Corea, en la cual aquí ya no es un germen, sino ya es una alteración heredada, como ven ustedes, que es autosómico dominante y se debe a la repetición de estos tripletes CAG en esta transformación de esta proteína, la huntingtina, en este locus 4p16.3. En este caso hay gliosis reactiva, tanto en el caudado como en el putamen, ¿no? Y lo que se va a observar es que va a haber disminución del GABA. El GABA es un neurotransmisor inhibitorio en el sistema nervioso central y el más difundido y inhibitorio para evitar que haya movimientos anormales y hiperactividad de las neuronas. En este caso, cuando disminuye la cantidad de GABA, sobre todo a nivel del estriado, entonces se presenta esta alteración, ¿no? También con incremento de la acetilcolina, ¿no? También ya baja de dopamina y incremento de acetilcolina en este caso. Hay alteraciones de otras actividades, como por ejemplo este nucleótido 4977 en el DNA mitocondrial del lóbulo temporal, ¿no? Bien, el cuadro clínico en este caso se inicia siempre con una fase prodrómica. Esta fase prodrómica siempre se inicia unos 10 años antes de iniciarse el diagnóstico, y esto es con un cambio de personalidad y de pensamiento y sobre todo del juicio, que va cada vez más acentuándose en el paciente. Junto con eso ya empieza a haber esta corea progresiva que puede iniciarse en la cabeza y
se generaliza hacia todo el cuerpo, ¿no? Se asocia también a signos de rigidez y signos casi como demencia, porque el paciente va perdiendo sus facultades mentales. E incluso ya no se baña, no se asea, y llega con este descuido de la higiene personal, pues a aparecer un paciente esquizofrénico, ¿no? Y hay afectación también de la memoria. Bien, es una paciente con Corea de Huntington. A patient with Huntington's disease displays generalized choreiform movements. The mouth, trunk, and proximal as well as distal muscles are prominently affected. ¿No? Están más afectados los movimientos distales, como dicen, ¿no? Tanto las piernas, los brazos, como ven ustedes, da la impresión como si estuviera bailando al mirar los pies. Por eso es que la corea se llamó baile de San Vito, ¿no? O sea que en esa zona de San Vito en Italia, el baile que hacen ellos, que es un baile coreiforme, que se parece a la Corea, se parecía a este baile de la Corea. Por eso se le llamaba baile de San Vito. Bien. Igualmente, a patient with Huntington's disease displays generalized choreiform movements. She attempts to incorporate some involuntary movements in seemingly purposeful activity and to suppress other movements. O sea, ella no es que ella quiera agarrarse la cara y solita la mano se va y se le mueve la cara, se le mueve la pierna, se salta por aquí, se mueve para allá, para no sé. Entonces, es el movimiento de la corea, ¿ya? Otra cosa, son otros tipos de movimientos como tics o otra cosa que es distinto, ¿ya? Ya vamos a ver algo, ¿no? Los hallazgos de laboratorio pues muestran solamente un espectro que con hipometabolismo subrecutáneo. Hay algunas enfermedades que pueden asociarse también a esto. Por eso que el diagnóstico diferencial, bueno, por ahí sin ejemplo no es porque se autolimita, ¿no? Pero el lupus, por ejemplo, puede presentar cuando se presentan alteraciones en los vasos sanguíneos y hay infartos en la zona del putamen, se presentan también alteraciones crónicas, ¿no? Entonces, hay algunos pacientes con lupus que tienden a presentar corea, ¿no? O a veces pacientes que incluso tienen otras enfermedades, como por ejemplo, pacientes que tienen diabetes y hacen coma diabético y presentan corea. Bien. La muerte es después de unos 17 años aproximadamente del diagnóstico, aunque hay algunos que viven hasta un poco avanzado, a veces a los 70 años, todavía están vivos. Tratamientos con neurolépticos para calmar sus alteraciones psiquiátricas que tiene el paciente, como les dije, tiene bastantes alteraciones que llevan incluso a pensar en demencia en algún momento o en algún momento en esquizofrenia, ¿no? Y entonces se usan todos estos medicamentos que también se usan en psiquiatría para la esquizofrenia y la demencia. ¿Sí? Y la corea hereditaria benigna es otro tipo de movimiento normal también, pero en este caso no está asociada al Huntington y se presenta desde niños incluso, y está asociada a otro gen, no es el 4P, sino es el 14Q. Y entonces, en este caso no hay demencia en estos pacientes, evolucionan desde niños y es más que todo asociada a la cara, la cabeza y los brazos, los movimientos coreicos más que de las piernas, ¿no? Bien, y el paciente pues vive mucho más, pero sin llegar a la demencia, ¿no? Entonces hay algo neuropatológicos, hay atrofia de los lóbulos frontales y parietales y temporales, ¿no? Y hay alteraciones con desmigración de sustancia negra. En la corea senil, que se presenta más que todo en ancianos y que a veces es producto de alteraciones ateroscleróticas e infartos en las zonas también del putamen y ganglios basales, se presenta más que todo en relación a movimientos de cara y lengua más que otros movimientos de los brazos y de las piernas como hemos visto, ¿no? Y no se asocia pues a
a déficit cognitivo como lo hace la corea de Huntington. Y también se trata con neurolépticos que disminuyen también el movimiento coreico. La hemicorea y el hemivalismo se presentan con bastante frecuencia en los pacientes cuando hacen un infarto cerebral solamente de un solo lado. A veces con infarto en la zona del núcleo subtalámico del oído y sobre todo el hemivalismo, que se presenta con movimientos grandes y rápidos y muy intensos en un lado del cuerpo. Y entonces el tratamiento aquí es con haloperidol. En este caso vemos una paciente que tiene justamente una hemicorea en el lado izquierdo del cuerpo. Prominent choreiform movements are evident in the left upper and left lower extremity, more distally than proximally. Dyskinetic movements involving the left side of the face and head turning toward the left can also be discerned. Son los movimientos a nivel de la pierna, lo que indicaría que la alteración pues, se relaciona más con la distribución a nivel de la pierna en el cuerpo izquierdo. Bueno, el mioclono es otro tipo de movimiento, pero en este caso es un movimiento súbito, intenso, que se relaciona muchas veces con una zona nada más del cuerpo. A veces son generalizados, en todo el cuerpo. Y pueden aparecer en reposo, en actividad, como respuesta a movimientos o como respuesta a algún sonido agudo o muy intenso de un momento a otro, que uno se sorprende, uno salta, ¿no? Un poquito de temor en ese momento. Eso es un mioclono. Bien. Como les dije, pueden ser aislados o pueden ser repetitivos, que pueden ser focales, en un lado pueden ser generalizados también. Son fisiológicos algunos de ellos, como por ejemplo el hipo y los espasmos de sueño. Pueden ser familiares, esenciales, pueden ser familiares o esporádicos también. Los mioclonos epilépticos se relacionan pues con la epilepsia, sobre todo en la epilepsia mioclónica juvenil, ¿no? Que seguramente ya les dijo el doctor Pérez, ¿no? Seguramente ha escrito ese caso en la clase, y entonces la epilepsia mioclónica juvenil, que es de tipo benigno, ¿no? Se asocia pues a estos movimientos bastante grandes de todo el cuerpo. Y los sintomáticos, que son debidos a lesiones cerebrales que ocasionan justamente alteraciones de los nervios basales. Dentro de ellos están las alteraciones poshipóxicas. Por ejemplo, el paciente que tiene un paro cardíaco en sala de operaciones, por ejemplo, y hace hipoxia porque el corazón no late, por decir, durante 5 o 7 minutos, y entonces están tratando de revivirlo y a los 10 minutos recién hay latido cardíaco. Y durante 10 minutos ha habido hipoxia, baja oxigenación del cerebro, y entonces queda con lesiones cerebrales. Bueno, en este caso se da tratamiento con clonazepam o ácido valproico, ¿no? Y también con ciprofloxacin en algunos casos. Principalmente nosotros damos con clonazepam y ácido valproico, que es lo que nos ha resultado mejor, y se inhiben esos movimientos, ¿no? En este caso es un paciente que tiene un mioclono palatal que se ve en la faringe cuando lo iluminan un poco. Él conversa, contesta normalmente, ¿no? Su voz, etcétera, es normal, pero un movimiento a nivel del paladar va a mostrar atrás que se contrae un poco el paladar en esta región ahí, ¿no? Se nota una contractura frecuente a nivel del paladar. Bueno, en este caso los mioclonos son la escritura y evitan que el niño siga escribiendo normalmente y raya, ¿no? En el otro caso se va a ver mejor, ¿no? Él está escribiendo algo y se raya cada vez que intenta escribir, ¿no? Hay movimientos que lo hacen rayar. Y aquí también hay algo de espasmo cuando escribe, ¿no? Entonces, en este caso los mioclonos se presentan cuando el paciente se desmaya, ¿no? Es un desmayo, no es epilepsia. El paciente se desmaya y entonces hay estos movimientos mioclónicos, ¿no? El paciente no está convulsionando, simplemente
hay movimientos mioclónicos generalizados secundarios a una pérdida de conciencia. Entonces, en el caso de pacientes que tienen síncope por falla por hipotensión, ¿no? Que se llama síncope vasovagal, los pacientes pueden presentar también este tipo de reacción. No quiere decir que esté convulsionando. Entonces, decir que ha tenido un movimiento cuando se desmayó no quiere decir que tenga epilepsia. Por eso es que es necesario saber la descripción de los movimientos y cómo fue y cómo se ha realizado los movimientos y qué cosa es lo que ha pasado después. La historia clínica entonces es fundamental. Bien, el síndrome de Chilaiditi-Tourette también es importante. Se presenta entre 2 y los 15 años de edad y se asocia mucho a movimientos mioclónicos que se llaman tics, que son movimientos focales y que se pueden en cierta manera controlar parcialmente con la voluntad. Entonces, estos movimientos que son mioclónicos, son tics frecuentes, ¿no? Producen movimientos que se presentan mucho más cuando el paciente se pone más nervioso. Ahora, estos movimientos se asocian a la coprolalia, quiere decir que el paciente tiende a hablar en forma inadecuada, es decir, tiende a hablar en jergas, tiende a hablar con segunda intención, o tiende a hablar muchas lisuras, muchas palabras soeces cada vez que habla, ¿no? Y tiene ideas obsesivas y un comportamiento hiperactivo. ¿Ya? Entonces, esto no quiere decir que sea retardado mental. ¿Ya? Incluso pueden ser bastante inteligentes, ¿no? Por ejemplo, uno de los ejemplos en la historia es el ejemplo de Mozart, ¿no? Mozart es un gran músico, murió alrededor de los 34 años, ¿no? Pero era un paciente que tenía Chilaiditi-Tourette. Por lo tanto, ¿cómo era su vida de él? Era un paciente muy obsesivo, ¿no? Todo tenía que estar como él lo decía, no podía dormir, si le dejaban, digamos, una pieza que hacer o tenía una idea de una pieza musical, no podía dormir hasta que no la dejara completamente terminada como a él le gustaba. Y podía pasar 15 días o un mes sin dormir. ¿Entendí? Entonces, y también, ¿cómo se sabe que tenía esa coprolalia? No solamente por su forma de hablar, sino también por sus cartas que escribía, por decir, a su hermana, a sus familiares. Ahí se nota también la forma de expresión. Y entonces se nota la coprolalia que tiene. Tenía algunos tics también. Y era muy hiperactivo, de tal manera de que él solito dirigía el coro, tocaba el piano y al mismo tiempo y todo lo demás, ¿no? Entonces, él era así, demasiado hiperactivo. Entonces, el ser de Chilaiditi-Tourette no significa ser retardado mental. Bien. En los exámenes de laboratorio, pues no se encuentran ninguna anormalidades. Se puede diferenciar la cualidad de SIDA y los tratamientos con haloperidol y clonidina y clonazepam. ¿Ya? Más tengo yo experiencia con el haloperidol y clonazepam. Bien. En este caso, una paciente que tiene, como ven, mioclonio, ¿no? Estos tics que se le presentan, ¿no? Con contracturas, estando embarazada incluso, ¿no? Estos movimientos a nivel lumbar de contracturas frecuentes. Doctor, ¿y esa paciente ya tenía las contracturas hasta antes del embarazo? Sí. ¿Y ¿Ah? daña al bebé? Claro, pero por eso es que se le trata de hacer que disminuya ese comportamiento. What happens if you tiene ese control it movimiento from de the cabeza, pero puede controlarlo.
contesta bien, normal, ¿no? Y después vuelve con también la tontería, ¿no? I hear that the 6 is your favorite number. Do you have to do this movement 6 times every time? Yes, but when they used to be not so bad, I wouldn't do it 6 times, but like, if I only did it once, I'd No se le nota que tenga ningún problema para I nada, still, ¿no? you still count as a... Entonces el problema de ella es que cuando deja de hablar, va a mover la cabeza, ¿no? Ese es un movimiento de ella. Después hay otros tipos de tics, como por ejemplo este que tiene ella un tic vocal y un tic motor. Spread your fingers apart. Ese tic vocal con ese grito y ese tic motor en este lado, ¿no? Se contrae aquí. Ya, se contrae este músculo supraespinoso. Y cuando se hace la electromiografía en ese músculo se encuentra de que tiene contracturas y de contracturas, ¿no? O sea, hay episodios bien crónicos. En este caso es un tic motor o un tic vocal también. Él puede hablar, pero agarra y hace ese movimiento, ¿no? Esos sonidos. Ese es un tic vocal. Hay distintos tipos de tic vocal, ¿no? Yo tengo una paciente que también hace un tic vocal, pero ella conversando, hablando con uno, estaba conversando y conversa, ¡ay! Se le viene el tic. Bueno, la distonía es otro tipo de movimiento, pero en este caso más que todo es de tipo giratorio, ¿ya? Y presentan espasmos y tienden a ser recurrentes, ¿no? En el caso de las distonías, hay algunas alteraciones a nivel de la bioquímica en el putamen y tal. Entonces, estas distonías son de distintos tipos. Pueden ser, por ejemplo, espasmos a nivel de los ojos, como los espasmos del escribiente, que son espasmos en la mano, que cuando el paciente empieza a escribir se le aprieta la mano y ya no puede seguir escribiendo. Las tortícolas, la disfonía espástica, y hay otros que están relacionados con otras enfermedades y que se asocian con alteraciones a nivel de los ganglios basales, como también la enfermedad de Wilson, por ejemplo, con depósito de cobre a nivel de los ganglios basales. O con traumatismos, el carníteros en los niños que hacen, por ejemplo, que se les eleva la albumina más allá de 20 miligramos por ciento al nacer, hacen carníteros, y este carníteros les deja ya con lesiones de por vida, ¿no? De tipo distónicas. Bien. El diagnóstico puede ser por descarte con otras, y el tratamiento con toxina botulínica, talamotomía, biorretroalimentación de SPA, etcétera, otros medicamentos. En este caso hay un espacio del paciente que de un momento a otro se le contraen los ojos, no puede ver, y por lo tanto el paciente, para mantener la visión, tiene que tratar de abrirse los párpados. En este caso, una tortícolis, como ven ustedes, la cara del paciente no tiene un efecto para mostrar que tenga dolor, pero sí es que hay un movimiento constante del cuello para doblar hacia el otro lado. Entonces, después de la inyección de toxina botulínica, el paciente mejora y ya no hace ese movimiento de torsión del cuello. Esta es una alteración para pararse. Por lo general, la paciente no puede estar erguida, no puede pararse derecha, recta, sino tiene que levantar una pierna y ponerla sobre otro objeto para poder ella erguirse, ¿no? Porque siempre está así, siempre caminan así los pacientes. Para poder erguirse tiene que hacer eso. Bien, este es el bruxismo.
que se colgó. Doctor, ¿y estos tics pueden tener algún desencadenante? O sea, por ejemplo, un ruido o son así solo por ahí. No me contesta. What happens? Así. Este es el bruxismo en ese paciente. Como ven ustedes, también es otro tipo distónico porque hay hipertonía y movimientos contracturales de la misma mandíbula hacia adelante y hacia atrás, por eso es que se soban los dientes. Este es otro tipo de distonía, que es la distonía bucolingual, en el cual el paciente abre la boca, mueve la lengua, hace una serie de gestos en la cara, puede contestar normal con ustedes, habla normal, no hay ningún problema de vocalización, pero después termina haciendo ese movimiento. Esta señora también tiene este movimiento también anormal a nivel de la boca y la lengua, y que después del tratamiento con tetrabenazina, que es un antigenérico también, mejora esta actividad, ¿no? Y desaparece el movimiento, ¿no? Bien. El temblor esencial benigno es otro tipo de alteración del movimiento que se asocia de tipo autosómico dominante y que se asocia a temblores desde que uno es joven. Cuando se aparece cuando es uno anciano, se llama temblor senil. Tiene unos 8 a 10 Hz de presentación, aumenta con el estrés, disminuye con las ingestas de bebidas alcohólicas. Cuando aparece en estados ya adultos, el paciente por lo general se queja porque cuando come todo lo que está en la cuchara lo bota, o cuando está cogiendo un plato con su taza, por ejemplo, tiembla el plato, y eso no les gusta hacer eso, ¿no? Y también lo mismo sucede cuando están, por ejemplo, tejiendo, ¿no? Si quiere tejer, no puede con los palillos ensartar el tejido porque no le deja hacer eso. Se usan betabloqueadores como el propanolol, que es lo que más usamos nosotros, junto con el clonazepam, que usamos también, ya entre 2 miligramos aproximadamente por día. Bien, el diagnóstico diferencial son como otros temblores, dentro de ellos está el Parkinson, ¿ya? Y como ven ustedes, se presenta el temblor en las manos, pero a la postura. Cuando adopta una postura, está temblando en una postura, ¿no? Y al movimiento también. O sea, no solamente es la postura. Cuando yo adopto una postura, me tiembla la mano, sino que también cuando muevo la mano, también hay. Y cuando escribe también, si cuando realiza un movimiento. Aquí, por ejemplo, no le tiembla las manos, tampoco le tiembla cuando hace este movimiento de índice de nariz, como hemos estado viendo, pero cuando escribe sí, para ver, se incrementa el temblor, ¿no? Coge el lapicero, se incrementa más el temblor, ¿no? Cuando estás tratando de escribir, le tiembla más la mano. Entonces, el temblor puede ser bastante solamente sobre una actividad especial. En la enfermedad de Parkinson, que se presenta frecuentemente entre los 50 y 65 años de edad, que se asocian factores genéticos, en algunos casos, solamente un 5 a 10% de los pacientes se afectan genéticamente, pero son los locus de PARC 1, PARC 2, PARC 6 y PARC 7 los más frecuentes afectados. ¿Ya? Esta mutación NRRK2 se presenta en algunos de los tipos de Parkinson que son de tipo idiopático, es decir, que no tienen causa aparente. ¿Ya? Hay algunos
enfermedades de Parkinson que se presentan asociados a otros genes y que ocasionan enfermedades conjuntas. Por ejemplo, la enfermedad de Parkinson junto con demencia, lo que se llama demencia con enfermedad de Parkinson, que es la demencia frontotemporal que se asocia al cromosoma 17, o la distonía ligada al X, o las enfermedades espinocerebrales, atrofias del espino cerebroso del tipo 2 y 3, ¿no? Asociadas también a rigidez y temblor, la siguiente. Entonces, en este caso, el Parkinson se asocia pues a la presencia de esta alfa-sinucleína. ¿Y la alfa-sinucleína qué cosa es? Una que cataliza la formación de peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno es un producto que causa daño a las membranas de las neuronas. Y este daño a las membranas neuronales provoca la muerte de la membrana por degeneración de sus enzimas. Bien, la acumulación de esta alfa-sinucleína va a formar lo que se llaman los cuerpos de Levy. Esto es característico de la enfermedad de Parkinson. Si no hay cuerpos de Levy, no hay enfermedad de Parkinson. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, el paciente que muere, que ha tenido temblor y que le han hecho su autopsia y no tiene cuerpos de Levy en los ganglios basales, no es enfermedad de Parkinson. Bien. Esto es un cuadro donde se señalan algunos de los locus donde se ejerce efecto para causar la enfermedad de Parkinson. Como ven ustedes, son distintos. No se puede decir que la enfermedad de Parkinson es causada por la alteración en el cromosoma número 7 o el cromosoma número 1 o el cromosoma número 20, no. Como ven ustedes, en una serie de cromosomas distintos se ha distribuido esto. Entonces, todos ellos causan esta enfermedad de Parkinson familiar. Entonces no se puede decir que la enfermedad de Parkinson se presenta por una sola lesión. Entonces, hay que ver, la anatomía patológica, lo más frecuente es que sea el Parkinson de tipo idiopático, es decir, sin causa aparente. La despigmentación de la sustancia negra es lo más frecuente, junto con la alteración del locus cerebros. Hay disminución de la dopamina en el estriado y un aumento de acetilcolina. Este aumento de acetilcolina provoca el temblor, por eso es que el tratamiento de esto en muchos casos se hizo con anticolinesterácicos que ocasionan disminución del temblor. Bien. Se caracteriza la enfermedad de Parkinson por una triada bastante evidente, que es el temblor, la rigidez y la bradicinesia. Si sumamos, más del 90% de los síntomas se asocian a esto. Ya, 90% de pacientes tienen estos síntomas. Después, el resto de pacientes tienen otro tipo de síntomas que son ya cosas menores, ¿no? Como ven ustedes. Bien, el tratamiento de la enfermedad de Parkinson ha cambiado un poco. Actualmente, y aquí no les he incluido esto, pero actualmente, aparte de la serigilina que está señalada acá, nosotros usamos rasagilina en los pacientes que están recién iniciando la enfermedad de Parkinson. Es decir, cuando empieza el temblor ligero en un lado y hay rigidez ligera y está empezando la enfermedad de Parkinson, se trata con estos inhibidores que ocasionan que disminuya tanto el temblor como la rigidez. Pero progresivamente la enfermedad de Parkinson va progresando con el tiempo y entonces le asociamos a esto los otros agonistas dopaminérgicos que elevan la cantidad de dopamina en el cerebro. Dentro de ellos lo que usamos es el pramipexol, ¿no? Que usamos entre 0,25 y 1 miligramo cada 8 horas. Cuando ya la enfermedad está mucho más avanzada, ya tenemos que usar la levodopa, que es el tratamiento específico de la enfermedad de Parkinson. ¿Entendido? El tratamiento específico de la enfermedad de Parkinson es la levodopa. Los otros son tratamientos iniciales para
agonistas que elevan la cantidad de levodopa, etc. Pero el tratamiento específico es lo que le falta al paciente con Parkinson, es decir, dopamina. Por eso que se le da levodopa. La levodopa es simplemente la dopamina que está rotada hacia la izquierda, por eso se llama levodopa. ¿Entendido? Porque la dopamina normal es la dopamina que es la diestrodopa, por decir así, ¿no? Aquí se le da la levodopa. Entonces, en este caso, esta dopamina pues pasa hacia el sistema nervioso central y va a mejorar tanto la rigidez como el temblor en el paciente. Y se empieza con dosis pequeñas que pueden ser de 1/4 de pastillita cada 8 horas y se va disminuyendo porque la vida media de la levodopa es de 4 horas. Entonces se va disminuyendo el tiempo hasta que se llega a dar, por ejemplo, media pastillita cada 4 horas y progresivamente se va aumentando, a veces un poco más, dependiendo de en cuánto tiempo el paciente se queda, a veces estático, porque a veces ya el paciente no se mueve debido a que no tiene pues dopamina. Bien, y entonces conforme avanzan los años, a veces hay alteraciones que incluso el paciente, como les dije, ya no se mueve, ya no responde bien a la dopamina sola, y entonces se le da esta levodopa entacapone, que es para las alteraciones que se llaman alteraciones de fin de dosis, en los cuales, por ejemplo, ya la dopamina no les dura las 4 horas normales, sino les dura solamente 2 horas y media o 3 horas máximo. ¿Ya? Bien. Después están los otros tratamientos, dentro de ellos está el tratamiento quirúrgico, en los cuales se ponen un chip a nivel de la base craneal, y este chip que se pone con un control remoto, así como si fuera un televisor el paciente, agarramos, lo ponemos en el canal especial y el paciente deja de temblar, ¿no? Y entonces ese es un tratamiento que no está hecho para todos, ¿no? Solamente para pacientes jóvenes, sea muy anciano ya no se puede hacer eso, ¿no? Porque en sí el tratamiento, aparte del chip que vale muchísimo, ¿no? Más que todo se pone en los pacientes jóvenes, por ejemplo, de 40, 50 años, que todavía tienen tiempo para trabajar, para hacer sus cosas y que ya están totalmente invalidados por el Parkinson porque ya avanzó mucho. Bien, entonces, como ven ustedes la sustancia negra acá, aquí la ausencia de sustancia negra, que es lo característico, la ausencia de neuronas, ¿no? Aquí también hay neuronas ausentes, aquí con neuronas y aquí sin neuronas la sustancia negra. Esta es una paciente porque tiene una de Parkinson aquí más que todo para ver la bradicinesia, es decir, la lentitud con la cual el paciente A patient with Parkinson's disease has to try repeatedly to arise from the seated position. Bien. Esta es la facies de máscara, que también es característico del paciente con Parkinson. Can you say today is a nice day? La paciente aquí Could you try? Una careta, no solamente los ojos se le mueven un poco, no tiene ninguna reacción visible en la cara para decir ni que le desagrada, ni que le agrada, ni se hace. Bien. Aquí también la pérdida de los engramas motores en estos pacientes. Antes de eso. La pérdida de los engramas motores en estos pacientes produce que no puedan caminar adecuadamente, pero si se le pone, por decir, un pie delante, como en este caso que le van a hacer a este paciente, puede pasar, por ahí está con el pie pegado al piso, pero le ponen un pie delante y puede hacer todavía ese movimiento, porque ese engrama motor todavía está persistente. Entonces, para poder caminar, esta paciente tiene que hacer eso.
en este caso el temblor intenso, como ven ustedes, y la marcha a pequeños pasos, donde un zapato no pasa más allá del otro zapato. ¿Ya? En este caso está tan pegado al piso del paciente por la bradicinesia que tiene, que incluso acercándole a la silla, pues no se puede acomodar para sentarse, incluso se tienden a caer. Por eso que muchos pacientes con enfermedad cuando está muy avanzada, a veces ya tienden a veces a fracturarse si se caen. Entonces, ¿no? Si no está ahí una persona más, se fractura y después se muere por la fractura. El temblor siempre se nos responde, como ven ustedes, ella no se está moviendo y está temblando, ¿no? Y también en muchos casos cuando adopta una postura. En este caso, vamos a ver cómo adopta una postura. Y es el temblor. How long have you had the shaking? About 7, 8 years. Do you think the shaking is getting better or worse? Could you hold your arms in front of you? Entonces le piden que levante las manos y lo ponga así. Y como ven ustedes, cuando adopta empieza el temblor. En la otra postura, hasta ahí no temblaba, pero después empieza el temblor otra vez, grande, ¿no? Entonces ese problema. Y en este caso, pues para dar la vuelta también se necesitan muchos pasos para dar una sola vuelta, que debería ser hecho en un solo momento. Y también hay desequilibrio porque hay inestabilidad, porque ahí es hacia atrás, si uno empuja un poquito se cae, tienden a caerse. Cuando ya están muy avanzados, pues a veces ya la cantidad de movimientos son mínimos, ya casi no se mueven, ya se quedan paralizados prácticamente en una sola postura. ¿No? Hay temblor, como ven ustedes, mínimo. Bien, el parkinsonismo es otra alteración en la cual hay envenenamiento que puede ser causado por alguna causa que no es pues idiopática, como es en la enfermedad de Parkinson. Entonces, la enfermedad de Parkinson es cuando la causa es idiopática y en algunos casos familiar. Pero cuando las alteraciones, es decir, la rigidez, el temblor o la bradicinesia que se ve asociada al paciente, tiene una causa, entonces ya no se llama enfermedad de Parkinson, sino se llama parkinsonismo. Y entonces, ¿qué causas pueden ocasionar el parkinsonismo? Puede ser por envenenamientos, por monóxido de carbono, traumatismos encefalocranianos, degeneración multineuronal, infecciones, como por ejemplo también las infecciones como por ejemplo el VIH. Dentro de los parkinsonismos encefalíticos está el VIH, ¿no? Aquí el bone económico ya no existe, pero lo que sí hay es que hay muchos pacientes con VIH que tienen todos los síntomas de enfermedad de Parkinson. Así como ustedes han visto ese paciente con fases de máscara, igual también se ve el paciente con VIH. ¿Ya? Y también bradicinético, encorvado, lento, con una marcha pues a pequeños pasos. El paciente con VIH que ya está muy avanzado, que está en estadio SIDA. Bien. El parkinsonismo aterosclerótico se asocia a la enfermedad de la aterosclerosis, pero por lo general en pacientes en la séptima década de la vida, es decir, entre los 60 y los 70 años de edad, ¿ya? Y se asocia a enfermedad cerebrovascular. Se asocia también a disfagia, disartria y movimientos acelerados también. Y en algunos casos hemiparesia de los pacientes con una demencia vascular progresiva. Bien, la tomografía muestra pues las imágenes de infartos cerebrales múltiples y la degeneración migraciada también se asocia, pero en este caso que hay rigidez y temblor también y bradicinesia, no hay respuesta a la de Europa. El parkinsonismo medicamentoso se presenta en todos los pacientes psiquiátricos que reciben fenotiacinas, sobre todo porque esos pacientes psiquiátricos empiezan a presentar los mismos síntomas que en la enfermedad de Parkinson, pero porque han recibido tratamientos con fenotiacina durante mucho más de 15, 10 o 20, 30 años. Entonces, esos pacientes empiezan a presentar los mismos síntomas, incluso la acaticia, que es frecuente, y la discinesia tardía, cuando ya están muy avanzados. El tratamiento para evitarlo es el viperideno, que se da junto con
con los vecinos. El síndrome de Parkinson-demencia, ya hablamos algo sobre él, ¿no? Es una demencia que se asocia al Parkinson y que sobre todo es la demencia de tipo frontotemporal y que se asocia pues, a rigidez, temblor y bradicinesia junto con síntomas demenciales, sobre todo con síntomas de comportamiento. Bien, hay despigmentación de sustancia negra, etc., parecido a la enfermedad de Parkinson, pero hay esta atrofia neuronal y degeneración de la corteza cerebral, sobre todo de la región frontal. Y el pronóstico es una muerte en unos 5 años más o menos, ¿no? Y la parálisis supraclavicular progresiva, que también se asemeja, pero en este caso lo que hay es que al examen encontramos que hay alteración de los movimientos oculares, sobre todo para mirar hacia arriba, hay rigidez extrapiramidal que se asocia a la enfermedad de Parkinson, parecida a la de la enfermedad de Parkinson, es decir, la rigidez en rueda dentada, y alteración de la marcha, que es una marcha táxica, y una demencia progresiva, en este caso, que no tiene la enfermedad de Parkinson. El Parkinson no va con demencia, ¿ya? Sino con complicaciones. El Parkinson demencia es un tipo de complicación. Bien. ¿Alguna pregunta?